Vamos a tratar entonces de ajustarnos al horario que habíamos propuesto para esta rendición de cuentas de la vigencia 2014. Invito a todas las personas que aún continúan de pie o están afuera del salón que ingresen para que demos inicio oficialmente a esta rendición de cuentas. Bueno, de antemano, Aguas de Manizales agradece la presencia de cada uno de ustedes que hayan aceptado la invitación que por distintos medios de comunicación hicimos para esta rendición de cuentas vigencia 2014. Dándoles una idea del orden del día, continúa esta presentación, tomará la palabra el doctor Juan David Arango Garnel. Él hará la presentación del informe de gestión del 2014 y presentará el plan de acción para el presente año. Adicionalmente les cuento que previo a este espacio de esta convocatoria, habilitamos distintos medios de comunicación para la recepción de preguntas e inquietudes de la comunidad. En ese balance general les podemos contar que recibimos 56 preguntas, de las cuales cada una de las sugerencias dio respuesta oportuna y que será entregada a estos usuarios por el mismo medio en que canalizamos la pregunta que nos hicieron llegar. Sobre la metodología de este espacio, les recuerdo, tomará la palabra el doctor. Seguido a la presentación del gerente, habilitaremos los canales acá presentes para que ustedes en un formato que les dieron a la entrada puedan diligenciar sus preguntas, nos los hagan llegar. Tenemos 2 personas de Aguas de Manizales en el salón pendientes a las que ustedes les pueden entregar el papel cuando tengan las preguntas en la medida que se desarrolle la presentación. Adicionalmente les cuento, estamos transmitiendo esta rendición de cuentas en vivo a través de nuestras redes sociales. La gente que no nos puede acompañar presencialmente puede conectarse a través de nuestro canal de YouTube y ver toda la transmisión en directo de esta rendición de cuentas. Para que comencemos entonces, damos la palabra al gerente de Aguas de Manizales, el doctor Juan David Arango Garnel. Muy buenos días, quiero dar un agradecimiento muy especial en primer lugar a la comunidad que está acá. Yo sé que hacen un esfuerzo muy grande por venir a un evento, digamos, a una hora no muy cómoda. Les agradezco mucho. Los gestores del agua, los presidentes de las juntas de acción comunal, el comité de usuarios de servicios públicos, con quien hemos interactuado mucho, a los amigos de los medios de comunicación que vinieron, les agradezco mucho también su participación y atender la convocatoria. A las demás personas que están acá, que representan diferentes instituciones públicas o privadas o que vienen con un interés particular. A los subgerentes de Aguas de Manizales. Un poco lo que vamos a presentar aquí es el resultado del trabajo de un equipo que tiene líderes como todo, y son los subgerentes en nuestro caso, y a toda la gente pues de Aguas de Manizales, que está muy bien uniformada, menos yo. El informe que voy a presentar es un informe, digamos, lo más completo posible, tiene toda la información, digamos, de manera transparente hemos querido colocar datos, cifras, números, población beneficiada, hacer notar no solamente los retos y los logros, sino también las dificultades, que es muy importante. En una empresa tan compleja como Aguas de Manizales hay cosas siempre que solucionar y obstáculos que vencer. Hay muchos temas que tienen, digamos, un grado de tecnicismo importante, como se trata de enterar a la gente que hicimos el año pasado y sobre todo los retos que vienen a futuro. Pues por muchas diapositivas voy a pasar por encima, no voy a, digamos, adentrarme mucho en cifras y en datos concretos, solamente dar una información muy general y ya, digamos, creo que el informe está disponible en los diferentes canales de comunicación que tiene la empresa para que pueda ser consultado por cada uno de ustedes. Entonces podemos empezar. El informe está dividido o está presentado por subgerencias. Esto puede presentarse de muchas formas. Nosotros tenemos una estrategia de trabajo que se basa en un cuadro de mando integral corporativo y es común presentar esto por las diferentes dimensiones del cuadro de mando y los proyectos del cuadro de mando y los indicadores del cuadro de mando, pero no es práctico para la gente. Entonces hemos querido mejor, para hacerlo de una manera más organizada y más sencilla, presentarlo por subgerencias. Siguiente. Esta primera parte, lo que quiere presentar es que Aguas de Manizales tiene una estrategia y una estrategia es muy importante para la empresa porque nos da foco.
siempre lo hemos comentado con los subgerentes y con los mismos funcionarios de la empresa, en una empresa como Aguas de Manizales siempre hay iniciativas, siempre hay ideas, y eso es muy bueno, pero tiene el gran peligro de que uno puede dispersarse y finalmente no logra, al zapotear tantas cosas, resultados concretos. Entonces en esta administración nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para plantear una estrategia que se basa inicialmente en un modelo de planeación corporativo, que no es otra cosa que el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, que ha sido liderado desde la dirección de planeación de la empresa. Siguiente. En esta diapositiva resumimos lo que quiere ser Aguas de Manizales, es un poco lo que en el direccionamiento se llama la filosofía organizacional, y hay varios elementos que quiero destacar. Primero, que nosotros queremos ser más que una empresa de servicios públicos, un agente de desarrollo de la ciudad. Nosotros nos vemos siendo una empresa más que coloca y pone tubos y quita tubos y repara tubos, que nos toca hacerlo, además con mucha eficiencia. Una empresa que se vincule a una agenda de Ciudad Aguas de Manizales estaba muy lejos de la agenda pública, por ejemplo la administración municipal y de demás instituciones como la gobernación y los diferentes aliados. Y la segunda gran idea que quiero mostrar ahí es que queremos lograr el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible está definido desde la Convención de Río en el año 92 como el equilibrio entre tres elementos importantes, que son el desarrollo económico, que no es lo único para aguas, sino el desarrollo social y el desarrollo ambiental, que cada día cobra más importancia. Todos esos tres elementos, digamos, tienen un igual protagonismo en Aguas de Manizales, y para eso hay que hacer una estrategia, que es la que nosotros tenemos y hemos venido implementando. Siguiente. Aquí quiero mencionar que nosotros hemos definido 4 líneas de negocio importantes o 4 líneas de trabajo importantes. Lo primero, que es lo que sabemos hacer, la operación de acueducto y alcantarillado, de redes de acueducto y alcantarillado, que hoy hacemos en Manizales a través de la operación de un contrato de concesión. El tema de saneamiento, que lo colocamos ahí porque todavía sigue siendo un reto institucional, que cada día, como lo decía hoy en una entrevista que me hicieron, en ejercicios como Manizales, como vamos, la gente reclama cada vez más, digamos, las dimensiones que tienen que ver con el hábitat y menos con la persona. Digamos, ya trascendimos un poco el tema de empleo, seguridad, y ya están reclamando, por ejemplo, saneamiento de las quebradas, mejoramiento ambiental, y por eso es un proyecto muy importante para nosotros. Relacionamiento con el cliente, que es lo que todos conocíamos como Compráctico y que hoy se llama Cupo Fácil, y asesorías y servicios, que es una nueva línea de trabajo nuestra, que creemos nosotros tenemos muchas potencialidades que ofrecer a otras personas, con lo cual incluso podríamos obtener ingresos económicos, por ejemplo la venta de software, por ejemplo las asesorías especializadas en el tema de riesgo, que es una fortaleza nuestra a raíz de coyunturas, y otras más. Esos son los 4 negocios que nosotros tenemos, o sea, son el portafolio que luego define una estrategia relacionada con la penetración del mercado, con el desarrollo de nuevos productos, con la redefinición de una experiencia diferente, diferentes formas, pero de ahí no nos salimos. Siguiente. Nosotros, no voy a entrar en detalle en esto, modificamos la estructura, creamos un grupo, por ejemplo, de planeación, que es un grupo pequeño, no es un grupo ejecutor, sino es un grupo coordinador, como debe ser un grupo de planeación. Planeación no debe ser el grupo que se encargue del día a día de la organización, sino debe ser un grupo que esté por encima de los otros, y por eso es un grupo pequeño. Y otro logro importante fue, por ejemplo, unir la subgerencia de servicio al cliente con la subgerencia comercial, antes estaban separadas, y darle una estructura un poquito más coherente a la subgerencia técnica, que antiguamente era una subgerencia muy plana, de tal forma que los líderes o el subgerente, digamos, tenía que ir a muchas partes y se perdía mucho en el día a día. Siguiente. Y este es el cuadro de mando integral, que es una metodología de direccionamiento específico, que tiene indicadores, que tiene metas, que tiene proyectos, y que nuestra carta de navegación tiene 4 dimensiones: aprendizaje, conocimiento, a la perspectiva interna, la perspectiva de los clientes y la perspectiva financiera, y esa es nuestra carta de navegación, que ustedes pueden también mirar detalladamente en el informe. Siguiente. Ahí hay una explicación del cuadro de mando integral. Siguiente. Que tiene, digamos, las 2 primeras dimensiones de desarrollo interno, lo que se conoce como los activos intangibles, es decir, todo el tema de talento humano, todo el tema de procesos, y el tema externo, que son los clientes, entre los cuales los usuarios y la comunidad sigue teniendo un papel muy significativo para nosotros, y la perspectiva financiera. Siguiente. Esto es muy importante porque esta empresa venía pensando solamente en una estrategia de crecimiento, es decir, cómo crecer económicamente,
y la naturaleza nos recordó que todavía teníamos que pensar en una estrategia de confiabilidad, es decir, cómo prestar un buen servicio, cómo tener el piso para crecer. Y definimos una estrategia que tiene 4 elementos fundamentales: conocimiento, agendas conjuntas, acciones estructurales y educación y participación, que luego vamos a ver desarrolladas en este informe. Y algo también significativo es que, como le hemos dicho muchas veces, nosotros tenemos centrado nuestro trabajo en toda la cadena del agua, es decir, desde las cuencas hasta el vertimiento en las fuentes receptoras. No solamente las redes de distribución es nuestro problema, sino también nuestro problema es la oferta del agua, o sea, cómo se produce el agua, si hay agua suficiente, si hay agua de buena calidad y cómo se entrega, es decir, cómo entregamos a las fuentes receptores principales. Siguiente. Esos son los 2 principios fundamentales: una gestión integral del recurso hídrico, y el otro que es también clave, y es que uno en Manizales no puede hablar de gestión de servicios públicos sin hablar de gestión ambiental y gestión del riesgo. Siguiente. Hicimos un ejercicio matricial. Siguiente. Unimos esto con lo que pensaba la administración municipal y con lo que se planteaba específicamente en el plan de desarrollo. El tema de investigación y conocimiento, no solamente la administración, sino que la ciudad ha optado por desarrollar un modelo de crecimiento y de productividad basado en el conocimiento. Un tema de regionalización y un tema de unión de agendas, y algo que notamos desde el principio es que Aguas de Manizales tenía una agenda, o sea, Aguas de Manizales no, la agenda sectorial en el tema de servicios públicos estaba relativamente distante de la agenda ambiental, de la agenda de los industriales, de la agenda del sector turístico, de la agenda del sector hidroeléctrico. Un tema de acciones estructurales, es decir, de obras concretas, y finalmente una estrategia que para nosotros ha sido muy clave, y es una estrategia de educación, participación comunitaria y, digamos, de construcción de relaciones de confianza con la comunidad. Siguiente. Aquí ustedes lo pueden ver detalladamente en el informe. Este año y un poco el año anterior nos hemos dedicado a pensar qué va a ser del futuro de Aguas de Manizales. Esta responsabilidad no solamente va hasta el 31 de diciembre de este año, sino dejar un poco qué puede ser o cuál puede ser la evolución previsible, no solamente en lo técnico, hay mucho trabajo para hacer ahí, sino también en lo administrativo y en lo financiero. Siguiente. Estos eran unos temas que había solicitado el Consejo Municipal, puntuales, por eso no va a hacer mucho énfasis. Siguiente. Que son el tema de medidores y el tema del alcantarillado de la isla y Marmato. Siguiente. Entonces, de aquí en adelante vamos a mostrar un poco los logros que hemos tenido en cada una de las sugerencias y sobre todo los retos. En la sugerencia de planeación diseñamos y venimos implementando un modelo de planeación corporativa. Hemos decidido en Aguas de Manizales hacer seguimiento a cada uno de los proyectos que hacemos y los proyectos formulados con una metodología específica. Siguiente. Hemos estructurado un proyecto, digamos es un ejercicio interno muy valioso que se llama el ERP. El ERP es una herramienta tecnológica que permite optimizar los procesos al interior de la organización, es, digamos, un software. Hemos decidido desde el año pasado, porque el proveedor que teníamos no consideró en su potencial línea de negocios futura seguir trabajando en este tema, cambiar de proveedor. Hicimos todo un proceso y todo un ejercicio de planificación y ya tenemos hoy casi en proceso de implementación una herramienta nueva que se llama el ERP, con un proveedor que se llama Alpha People, con la cual vamos a dar una transformación tecnológica a, digamos, a Aguas de Manizales en el desarrollo de sus procesos internos. Siguiente. Este es otro gran reto, y es el reto que además existe desde el punto de vista legal, y es acomodarnos a las normas internacionales de información financiera, que son las normas NIF. Hicimos un trabajo de diagnóstico a nivel administrativo, financiero y contable, de valoración de impactos y de cómo cambian los balances y los estados financieros con el nuevo estándar de normas internacionales. Siguiente. Seguimiento a proyectos estratégicos. Siguiente. Ya los vamos a ver más detalladamente a continuación. Algo importante es que seguimos certificados en el sistema de gestión de calidad, la norma pública, que es la norma 9001, y también nosotros tenemos certificados nuestros laboratorios, tanto nuestro laboratorio de medidores como nuestro laboratorio de calidad de agua. Siguiente. Hicimos una migración de los procesos desde planeación a un software que tenemos. Nosotros tenemos una cultura de trabajo muy arraigada alrededor de los procesos y tenemos a nuestro juicio, digamos, un sistema de calidad muy bien montado que tiene 26 procesos con controles y con riesgos. Siguiente.
Esto, que es un tema, digamos, esencial, fue desarrollar un sistema estratégico para la gestión de riesgos. Nosotros veníamos con otro sistema que se llamaba el AMEF, y digamos hicimos un nuevo trabajo que permitió valorar los diferentes riesgos estratégicos, tácticos, operativos, identificarlos, calificarlos, valorarlos y por supuesto administrarlos luego. Los riesgos de más altos o severos, digamos, o tienen un plan de acción, de mitigación, de reducción o incluso de transferencia que viene siendo implementado por la empresa. Siguiente. Este segundo tema es de planeación, que es muy importante, y son las alianzas sectoriales. Siguiente. Primero, la cuenca del río Chinchiná. La cuenca del río Chinchiná dejó de ser un problema técnico, o sea, siempre se había mirado la cuenca del río Chinchiná como un tema donde se desarrollan o donde se presentan mejor conflictos ambientales, conflictos con el uso del suelo, situaciones de riesgo, contaminación. Ya digamos el enfoque cambió un poco y la cuenca ya es un tema de desarrollo, no es un tema técnico como se venía tratando, y hay una serie de actores en un ejercicio que se conoce con el nombre de Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná, en el cual participa Aguas de Manizales, que busca por la recuperación no solamente ambiental sino social y económica de la cuenca. Siguiente. Esta, que es muy importante y que la vi, digamos, plasmada en muchas preguntas que ustedes hicieron, 56 preguntas que mencionó Natalia, y es qué pasa con la quebrada Manizales, y es lo que hemos denominado nosotros la agenda del sector industrial. Lo primero que hay que decir es que Aguas de Manizales no presta el servicio en el sector industrial, pero sin embargo está haciendo esfuerzos y por eso participa en el desarrollo de esta agenda conjunta que tiene 3 elementos: cantidad y calidad del agua, riesgo y mejoramiento de servicios públicos, para lograr articular la solución en términos de calidad del recurso hídrico de la quebrada Manizales con el plan de saneamiento de Manizales. Nosotros no logramos nada con propiciar el tratamiento de las aguas residuales domésticas si no metemos el sector industrial, y por eso, digamos, hemos propuesto a Corpo Caldas, lo está estudiando, una iniciativa que busca, digamos, lograr la administración del interceptor que ya está construido, en una inversión cercana de 4.000 millones en la quebrada Manizales, para que esos vertimientos se integren a todo el sistema de manejo, interceptores, colectores que tiene Aguas de Manizales, y podamos lograr la descontaminación de la quebrada Manizales. Siguiente. Siguiente. Una agenda de gestión del riesgo, que para nosotros también es muy importante. Siempre hemos dicho que, digamos, una de las grandes lecciones que dejó la tragedia, pues, o los eventos del año 2011, es que el tema de riesgo debía incorporarse con mucho más fuerza en lo sectorial, que el tema de riesgo no era solamente responsabilidad de los administradores del territorio como el municipio, de los recursos naturales como Corpo Caldas, sino también de los diferentes sectores, y por eso Aguas de Manizales viene desarrollando una agenda sectorial para incorporar el riesgo en los servicios públicos, una agenda además que ya ha sido replicada a nivel nacional, porque hay una resolución del ministerio que dice cómo se tiene que incorporar este elemento, basado un poco en la experiencia de Manizales, y esa agenda tiene 3 elementos muy importantes. Un primer elemento de conocimiento del riesgo. Con la sugerencia técnica hemos venido desarrollando unos ejercicios de qué le pasa a la red de acueducto y alcantarillado cuando tiembla, qué le pasa a la red de acueducto y alcantarillado cuando hay deslizamientos, cómo se pueden atacar los sitios más críticos, cómo se puede no solamente reducir el riesgo, sino transferir el riesgo, donde está todo el tema de los seguros. ¿Qué le pasa? ¿Cuáles son los elementos más vulnerables? Por ejemplo, hemos visto que en nuestro caso son los tanques. Es decir, lo primero es conocer el riesgo y valorarlo de manera objetiva para luego intervenirlo de manera eficaz. El segundo elemento es el manejo de desastres, porque aquí siempre va a haber, digamos, la posibilidad de que pase algo, y por eso hemos venido trabajando mucho en el ajuste de nuestro plan de emergencias y contingencias. Y lo otro es el tema de reducción del riesgo, que por lo menos en esta administración está claramente materializado en el plan blindaje. Siguiente. Siguiente. Que es otro tema muy importante, es la agenda de los acueductos rurales, que para resumir tiene varios elementos. Primero, la mejora de la infraestructura. Lo primero que hay que decir es que hay un gran desbalance entre lo urbano y lo rural, que no sucede solamente en el tema de servicios públicos, sino en diferentes dimensiones de la actividad socioeconómica. En el tema de servicios, mientras las coberturas en el área urbana son del 100%, en el área rural son del orden del 85 o el 80%. Tenemos que cerrar esas brechas, y por eso venimos desarrollando esta agenda, que es la agenda rural, que tiene varios elementos.
mejora de la infraestructura, hay unas plantas que hay que mejorar, pero lo central es buscar cómo operar estos acueductos y hemos pensado en un esquema de asociación entre juntas de acción comunal con el apoyo de Aguas de Manizales para operar estos acueductos, un ejercicio que ya iniciamos y que pretendemos concluir este año. Nosotros no pensamos que el operador deba ser Aguas de Manizales, de hecho la gente se resiste al tema de los medidores en la zona rural y pienso yo con razón. No es un tema que debe abordarse similarmente porque en el área rural el contexto es diferente y hemos apostado por una estrategia con participación de las diferentes juntas y en general de la comunidad. Siguiente. La agenda con el sector hidroeléctrico, que está la PCH Olivares. Nosotros pensamos o somos convencidos que la mejor forma de conservar los recursos naturales es aprovecharlos de manera sostenible y esta es una forma de aprovecharlos de manera limpia. Estamos trabajando en un proyecto que se llama la pequeña central del río Olivares o de la quebrada Olivares, aprovechando una caída que hay desde el túnel Mirador hasta la quebrada Olivares, para generar energía y para lograr, digamos, ingresos, no solamente para nosotros, sino para INFI y Manizales que nos ayuden, ojalá, al ejercicio de conservación de cuencas. Siguiente. La agenda turística de Río Blanco. Hemos hecho, digamos, desde el año pasado un cambio en la operación de Río Blanco. Esto lo operaba una fundación, ya lo operamos nosotros, con resultados económicos mucho más favorables para la empresa. Tenemos especies de aves, o sea, avistamiento de aves como el principal potencial ecoturístico de la zona. Una riqueza en flora y fauna y, digamos, todo un trabajo que hay que hacer alrededor del aprovechamiento de los recursos naturales con fines de ecoturismo en la Reserva Río Blanco. Siguiente. Y negocios. Hemos estructurado desde planeación una serie de modelos de negocios que yo pienso van a garantizar la sostenibilidad financiera futura de Aguas de Manizales. El primero es el de saneamiento, que ya mencionamos, un negocio o un proyecto que estaba muy bien estructurado técnicamente ya y que el paso siguiente era avanzar en la estructuración financiera y eso, digamos, lo hemos venido trabajando sin golpear al usuario. Digamos, temas como el de la planta de tratamiento no podrían llevarse a tarifa porque, digamos, sería un tema inviable socialmente para la ciudad. Siguiente. Asesorías y servicios, donde tenemos toda la venta de software, Segovia, Metron y Delfos. Es un tema, digamos, al que le estamos haciendo mucho énfasis, un tema difícil porque hay mucha competencia, pero digamos nosotros creemos que tenemos una software para lectura de medidores, para gestión de daños y para cierres y para manejo operativo de emergencias muy importantes que podemos ofrecer al mercado y obtener ingresos económicos. Siguiente. Viabilización de proyectos. Fuimos certificados por el mecanismo de ventanilla única para certificar proyectos. En el ministerio hicimos un convenio el año pasado de asesoría con el PEA de Cundinamarca, cual viabilizamos 10 de 11 proyectos que nos presentaron. Siguiente. Redefinimos la experiencia con el cliente, ya no se llama Compráctico, sino que se llama Cupo Fácil, con variaciones importantes, con nuevas campañas. Lanzamos la tarjeta, ya la vamos a ver más adelante. Nosotros tenemos muchas expectativas en este trabajo. Siguiente. Procuenca, que es una inquietud grande. Vamos a realizar muy pronto para los medios de comunicación una especie de ejercicio de socialización del tema de Procuenca. ¿En qué va Procuenca? Por el momento aquí quiero mencionarles que hemos definido 3 alternativas de modelo de negocios. Una, seguir como vamos. Otra, darle valor a la cadena de la madera, por ejemplo, operando un acerrío. Y una tercera, realizando más plantaciones que permitan también obtener un aprovechamiento sostenible del recurso forestal. Siguiente. El avistamiento de aves, también hicimos un primer modelo de negocios inicial. Nosotros tenemos radicado ante el Ministerio de Comercio Exterior un proyecto que se llama el Centro de Interpretación para el Avistamiento de Aves, un proyecto de 1.500 millones de pesos en la Reserva de Río Blanco. También tenemos muchas esperanzas para, digamos, fortalecer y potencializar este trabajo de desarrollo ecoturístico en el sector. Siguiente. Y en el tema de operación de acueductos hemos encontrado, también nos lo había dicho el direccionamiento de estrategia, una línea de negocios que puede ser importante y es la operación de los acueductos pequeños. Nosotros tenemos o hemos visto que las grandes operaciones en Colombia ya están cubiertas, pero hemos visto también que hay una gran debilidad en la operación y en el manejo de acueductos pequeños o de acueductos rurales. Aprovechando la experiencia que tenemos,
creemos nosotros que podemos desarrollar una línea de negocios alrededor de ese tema. Siguiente. También tenemos una propuesta de entrada al Perú. Vamos a ver que estamos, digamos, en un proceso de enajenación o de venta de Atusa, pero nos sigue pareciendo interesante el mercado peruano, sobre todo en el tema comercial, venta de software, gestión comercial, es decir, lectura, reparto, corte, reconexión, e iniciativas privadas, porque el Perú está en una época o en una etapa de transición institucional o sectorial, mejor, y digamos, estamos en el salto desde lo público hacia lo privado y es posible que Aguas de Manizales pueda tener alguna opción en ese tema. Siguiente. Con relación a Atusa, que no voy a profundizar mucho, quiero decirles que Atusa pues ha mejorado mucho sus indicadores técnicos y operativos. Hemos logrado unos cumplimientos de meta importantes. Atusa es una empresa que Aguas de Manizales tiene en el Perú, tiene el 85% de las acciones. Quiero decirles que desde el año 2011 tenemos esa empresa que viene operando. Es la primera vez el año pasado que obtiene utilidades. Y ahí vamos, digamos, mejoramiento con mucho esfuerzo, mejorando las condiciones técnicas, administrativas, financieras de Atusa. No es fácil, digamos, no es fácil una operación de una empresa como esta en el Perú, pero yo creo que los logros del año pasado fueron importantes. Siguiente, podemos pasar todas las de Atusa, ahí están todos los indicadores, todo el control administrativo y financiero que hemos tenido, los estados financieros de Atusa. Siguiente, siguiente. En el Parque de la Creatividad, que también me lo han preguntado mucho y nosotros hemos hecho un ejercicio primero de centrarnos solamente en un producto. El Parque de la Creatividad es una iniciativa propuesta por el doctor Cuero, es una iniciativa de invención de productos soportados en biología sintética. Entonces nosotros hemos optado por un producto que es el compuesto cuero con fines de coagulación y desinfección de aguas residuales. Estamos en un proceso de obtención de patente preliminar para lograr la patente definitiva que nos permite escalar industrialmente este producto y poder venderlo. Parece un producto promisorio. Siguiente. Desde el punto de vista de la sugerencia técnica, hay varias cosas que mostrar. Primero, que nos hemos convertido en una fábrica de ejecutora de proyectos al gobierno nacional. Tenemos cerca de 25 proyectos radicados en el gobierno nacional, algunos con muchas expectativas, proyectos de mejoramiento del servicio, proyectos de riesgo, proyectos de saneamiento, proyectos de acueductos rurales, el proyecto del centro de avistamiento de aves, de interpretación para el avistamiento de aves, proyectos a los cuales les hacemos seguimiento para lograr un apoyo importante de recursos, porque son proyectos de cuantía muy grande que muchas veces desbordan la capacidad de respuesta local. Siguiente. Siguiente. Hemos participado en la agenda de ciudad, en los grandes proyectos, por ejemplo San Sebastián. Ustedes vieron, digamos, terminamos un bombeo en San Sebastián con un tanque elevado que permite habilitar cerca de 1000 usuarios y que se vincula al proyecto de vivienda gratuita del gobierno nacional que viene desarrollando el municipio de Manizales. También en el macroproyecto San José, donde estamos haciendo una intervención masiva de redes de acueducto alcantarillado, el proyecto de la avenida Centenario y el proyecto de Parque del Agua, que de alguna forma es un proyecto también pegado a la agenda de ciudad o de la agenda liderada desde la administración municipal. Siguiente. Hemos trabajado mucho en la estructuración del marco tarifario, un marco tarifario que definitivamente no va a salir este año, sobre el cual todavía hay muchas discusiones, pero nosotros por lo menos venimos desarrollando un ejercicio de planificación, es decir, qué inversiones vamos a hacer en el próximo decenio con la propuesta de nuevo marco tarifario. Siguiente. Siguiente. El nuevo marco tarifario es particularmente exigente en el cumplimiento de ciertos indicadores y en la ejecución de ciertos planes como de cobertura, de calidad, de reducción de pérdidas y de continuidad. Siguiente. 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 Este que es un proyecto que hemos venido desarrollando por zonas, pero que va a ser un proyecto que se convierte cada vez en más inaplazable para las ciudades. Es un proyecto de sectorización hidráulica que no solamente tiene fines operativos. Sectorización hidráulica es dividir la ciudad en sectores hidráulicos, digamos, claros, definidos y con manejo independiente, pero que aquí en la ciudad tiene una importancia muy grande por el control de las presiones. Nosotros por la topografía tenemos una confluencia de presiones altas y bajas, y las presiones altas pues generan daños en las tuberías, rupturas, y eso puede generar problemas.
Hemos venido trabajando en unos procesos piloto de sectorización, tanto en la zona urbana y la zona rural, tratando también de verificar cuál es el porcentaje de pérdidas o cuál es el porcentaje de agua que se pierde en cada uno de estos sectores. Siguiente. En cuencas, además del proyecto Procuenca, que son 3.000 hectáreas de plantaciones a las cuales les hacemos mantenimiento. Siguiente. Es un proyecto de INFI Manizales. Hemos propuesto anterior un plan de predios. Lo hemos discutido con muchos, sobre todo muchas personas de los medios de comunicación. La adquisición de ciertos predios en la cuenca del río Chinchina es una decisión estratégica de ciudad. Hemos visto que son cerca de 1.400 hectáreas, no es mucho, para adquirir unos predios en la parte alta de la cuenca del Río Blanco y en la cuenca del Chinchina, que son nuestras zonas más críticas. Siguiente. Esta administración, digamos, lo que hemos hecho es dedicarnos, con los recursos del 1% que transfiere el municipio, a intervenir varios sitios críticos afectados por procesos de inestabilidad, como este en La Arenosa, una inversión de 450 millones de pesos. Siguiente. La Marmolera, en la cual hemos invertido ya más o menos 852 y con una nueva obra que vamos a iniciar más de 1.000 millones de pesos. Es un predio que el 75% ya fue adquirido por el municipio de Manizales, que tiene ya unas obras de corrección de cauces, de manejo de aguas superficiales y de recuperación vegetal. Fue el deslizamiento que afectó y que produjo el desabastecimiento de agua en octubre 19 de 2011. Siguiente. En Las Delicias, hasta la recuperación de la caja de la inducción en Las Delicias, en la quebrada Olivares, un sitio donde se había ido la tubería literalmente por un deslizamiento. Entonces se ha hecho una inversión ya cercana a 1.300 millones para garantizar, recuperar la conducción y transportar un caudal importante. Siguiente. El manejo de la reserva Río Blanco, que ya se los comenté. Siguiente. El manejo de las acciones del fenómeno del Niño. Pues el Niño finalmente que no fue, o que por lo menos no tuvo la severidad que había anunciado el IDEAM. Desde el punto de vista de la empresa prestadora, lo que nosotros hicimos fue garantizar que la mayor cantidad posible de agua pudiera llegar a las plantas de tratamiento. Nosotros tenemos una relativa ventaja sobre muchas ciudades del país, es que tenemos cierta redundancia en la oferta hídrica, tenemos 11 fuentes de las cuales nos abastecemos. Es muy difícil que las fuentes respondan hidrológicamente igual en un evento hidroclimatológico extremo como el Niño. Pero sin embargo tomamos algunas medidas de precaución, como optimizar las aducciones, que son los tubos o las conducciones que llevan agua cruda desde las bocatomas hasta las plantas de tratamiento. Siguiente. Además hicimos obras de estabilidad, protección de humedales, un monitoreo casi diario de las fuentes o diario de las fuentes. Ahí nos pudimos dar cuenta de la de la poca regularidad que tiene la cuenca del río Chinchina. Eso de un día para otro, digamos, la variación de caudales era significativa por los conflictos con el uso del suelo. Siguiente. Le dijimos a Corpocalas que suspendiera la actividad minera, es decir, una serie de acciones que buscaban responder al fenómeno. En las plantas de tratamiento, ya pasando de las cuencas, se hizo un gran trabajo de optimización del funcionamiento de las plantas para ahorrar costos. Por ejemplo, la planta Luis Prieto tiene un módulo 1 y un módulo 2, y el módulo 2 necesita menos energía. Entonces se logró a través del proceso de tratamiento que funcionara con mayor frecuencia la planta Luis Prieto 2 para ahorrar luz, y se obtuvo un ahorro importante o energía. Siguiente. También en la dosificación de coagulantes, optimizando la dosificación agua termal sulfato de aluminio, se lograron también ahorros significativos. Siguiente. Integración de los sistemas o de los elementos tecnológicos del SCADA, que es el que muestra los niveles, los caudales que entran a la planta, las diferentes alturas de los tanques. Siguiente. Mantenimiento y optimización de equipos. Siguiente. Esto que había sido una duda incluso que había sido expresada a través de los medios de comunicación nacionales, y es la calidad del agua. Nosotros seguimos dando fe que tenemos agua de la mejor calidad en el país, con datos, es decir, eso tiene unos índices que se llaman el IRCA. El IRCA no puede ser mayor del 5%, nosotros siempre estamos por debajo del 1%, lo que indica que el agua es de muy buena calidad. Siguiente. Nos preocupaban mucho las laderas de la planta Niza, hicimos una instrumentación con Corpocaldas, eso ya tiene unas obras de estabilidad, lo que indica, digamos, que es una zona pues susceptible a la ocurrencia de deslizamiento. Siguiente. Optimización del laboratorio de calidad de aguas, que sigue siendo muy importante, y con el gran reto de certificar parámetros ya no asociados con el agua potable sino con el agua residual. Siguiente.
Y en redes están todas las obras de inversión. Hacíamos una cuenta con el subgerente hace poquito de cuánto hemos invertido en reparación de redes de acueducto de alcantarillado en estos 3 años y ya llevamos cerca de 25.000 millones de pesos en obras como el acueducto del sector Centenario, siguiente. En Las Delicias, donde todavía nos queda una parte importante, el alcantarillado bastante deteriorado. La segunda parte probablemente la hagamos a final de año, siguiente. Es en el barrio Colombia donde relocalizamos una tubería que podía ofrecer riesgo a unas viviendas y eso ha sido el trabajo importante en acueducto algunas veces, trasladar las tuberías de gran diámetro, con grandes presiones, cerca a viviendas a otros sitios, digamos que generen menos riesgo, siguiente. El bypass en la planta Luis Prieto Gómez, si algo le cayera a la planta Luis Prieto Gómez, el agua cruda podría pasar por un lado y llevarla a la planta Niza donde ya tenemos una capacidad de tratamiento suficiente, siguiente. El sector de Centenario que ya vimos, siguiente. En La Carola, es un problema bastante sentido, porque por problemas en la red de alcantarillado, sobre todo, digamos, domiciliaria, también la principal, se presentan agrietamientos de esas viviendas que ustedes ven ahí, se reemplazó toda la red y toda la estructura del pavimento, siguiente. En La Asunción, donde todavía nos quedan algunas cosas por hacer, pero se han ido reparando y reconstruyendo y rehabilitando las más sentidas, siguiente. En el barrio Lleras, también una zona de un alcantarillado muy antiguo, siguiente. En el barrio Residencias Manizales, en la Alta Suiza, en la transversal 72A, también hicimos un cambio importante, siguiente. En Las Delicias, nuevamente, hicimos acueducto de alcantarillado. En el barrio Fundadores, siguiente. En el barrio Chipre, el sector de Chipre Viejo. Barrio Bosconia, siguiente. Barrio de las Américas y centro de la ciudad, este es el sector de La Palma, donde también los alcantarillados son bastante antiguos y donde hay la gran desventaja que también pasa redes de acueducto de diámetro importante relativamente cerca de esas redes de alcantarillado deterioradas. Siguiente. Siguiente, barrio El Nevado, barrio Granjas y Viviendas. Y todo el trabajo que se ha hecho en saneamiento, el año pasado se invirtieron cerca de 7.000 millones en llegar en las interceptores y colectores que llevan las aguas residuales a las plantas de tratamiento. Este fue un primer trabajo en San Peregrino y El Tablazo. En el San Peregrino pues recuperamos el funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales, siguiente. En la calle 47, con carrera 27, eso ya hace parte del trabajo de los colectores, siguiente. Siguiente. La Uribe, El Carmen. Nos centramos mucho, digamos, en el tratamiento de los vertimientos en la zona sur porque la estrategia de acción popular señalaba que había que intervenir inicialmente en la zona sur. Barrio Solferino, barrio La Asunción, Fátima, Autónoma, Fátima. Y un trabajo muy importante en el tema de servidumbres, un problema que tiene la ciudad es que muchas de las redes de alcantarillado, que en algunos casos se llaman condominiales, van por los patios de las viviendas. Cuando hay situación de riesgo, Aguas de Manizales decide intervenirlas y así sucedió en el barrio González, en el barrio Sinaí, siguiente, Kennedy, Argentina, Lenea, por ejemplo, donde hay muchos problemas todavía de servidumbres, los hemos venido, digamos, corrigiendo poco a poco con un convenio con la Caja de la Vivienda Popular, o cuando la zona está en una zona de alto riesgo, pues con intervención directa de Aguas de Manizales. Siguiente. En el tema de redes, el trabajo se ha centrado mucho en optimizar el tiempo de respuesta a los daños. Hemos reforzado el equipo técnico y el equipo, digamos, logístico. Aguas de Manizales ya intenta responder a todo y por eso hace unas inversiones muy importantes para que los tiempos sean cortos. A veces tenemos deficiencias, lo reconocemos en la recolección de escombros, en el tapado de huecos, pero procuramos, digamos, responder en el mejor tiempo posible a los daños que registra la gente. Siguiente. También importante y logro que hay que seguir, digamos, consolidándose el trabajo en el mantenimiento preventivo, no solamente en lo reactivo, sino en lo preventivo. Verificar que las válvulas, los tubos estén bien. Siguiente. Empates nuevos que tuvo, digamos, un gran incremento el año pasado, sobre todo hacia el mes de noviembre, como ustedes lo ven ahí. Nuevas construcciones que implicaron un esfuerzo económico de Aguas de Manizales para conectar los usuarios. Siguiente. Optimizando también mucho el trabajo de modelación de las redes. Tenemos un plan de pérdidas estructurado. Nuestro indicador de pérdidas siempre estuvo por debajo del 30%, que es un buen indicador de pérdidas.
pero lo más importante es ya tener discretizado a qué corresponden esas pérdidas, cuáles son pérdidas comerciales, cuáles son pérdidas técnicas, cuáles se deben a submedición, a uso irregular del servicio. Siguiente. Presentamos a la autoridad ambiental el plan de ahorro y uso eficiente del agua. Siguiente. El laboratorio de medidores también se optimizó en su banco de calibración y en los instrumentos tecnológicos, en el sistema de mando central de control sistematizado. Siguiente, que es este. Siguiente. Un tema muy importante es el plan de limpieza de sumideros en el cual nos ha ayudado mucho la comunidad. Este es un trabajo que requiere paralelamente de un apoyo a través de procesos de cultura ciudadana. Sin embargo, hicimos un plan que permitió la limpieza de cerca de 7.000 sumideros en diferentes zonas con un recorrido plenamente planteado, pero también hay que recordar que estas estructuras requieren de constante mantenimiento, por eso se requiere mucho el apoyo de la gente. Sin embargo, siempre estamos prestos, digamos, a limpiar estas estructuras que son muy importantes, sobre todo en momentos de fuertes aguaceros para el manejo de las aguas lluvias. Siguiente. Y en saneamiento logramos la aprobación del PSMB a través de Corpo Caldas, un PSMB aterrizado, pegado a una estrategia financiera por cerca de 10.000 millones de pesos. Siguiente. Logramos, digamos, concertar el proceso de reducción de metas de carga contaminante para el próximo quinquenio. Siguiente. Y este es el avance total del plan de saneamiento. Hemos hecho, o Aguas de Manizales ha hecho inversiones desde 1997 de cerca de 50.000 millones en colectores, interceptores. Siguiente. Siguiente. Este es 2012. Siguiente. 2013, 11.000 millones de pesos. Siguiente. Y 2014, 7.000 millones de pesos, que son inversiones importantes y cuantiosas, basados siempre en unos estudios que había realizado Ingesan y en diseños detallados que había realizado la empresa, digamos, con muy buen rigor técnico y que han permitido implementar el plan de saneamiento. Ya tenemos cerca del 80% de los interceptores construidos. Nos falta más o menos el 20% para luego emprender el gran reto de la planta de tratamiento de aguas residuales. Siguiente. Ahí está un plano con las obras ejecutadas. Siguiente. Miramos alguna alternativa de poder utilizar el canal de la CHEC a nivel de prefactibilidad. Digamos que una alternativa que resultó fallida porque es un corredor complejo técnicamente, de difícil acceso. Siguiente. Y seguimos entonces con la alternativa de la planta en Villa María. El plan blindaje, que ustedes conocen, va a pasar muy por encima, controlar algunas amenazas significativas. Siguiente. Siguiente. Y ahí está un resumen de las inversiones, que son cerca, siguiente, de 52.000 millones. Destacaría la optimización de la planta Niza con inversiones de cerca de 13.000 millones de pesos, 8.000 aportes del gobierno nacional, inversiones en las cuencas, el trabajo en los contenedores, el cruce del río Chinchiná, el cruce de la quebrada Sicolza, toda la reparación de redes de acueducto y de alcantarillado. Y estamos pendientes solamente de 2 proyectos, los cuales estamos muy cerca de ser viabilizados por el gobierno nacional, que es el cruce del río Chinchiná, elevar mucho más de las tuberías que hay ahora en polietileno ahí, y el cruce de la quebrada del Perro es hacer un cruce enterrado en el sector de Expoferias. Siguiente. Ahí también está, digamos, para que ustedes consulten ya inversión sitio por sitio y valor por valor de las inversiones ejecutadas el año pasado. Siguiente. Atención al usuario. Pues digamos, siempre ha sido una obsesión de esta administración lograr una mejor interacción con el usuario. Todavía tenemos muchas cosas que mejorar, pero hemos tratado de optimizar la respuesta a la gente, la solución de los problemas. O sea, que más que responder por responder, podamos darle una solución efectiva a la comunidad. El reclamo fue de 0.16%, es decir, número de usuarios que reclaman sobre número de usuarios totales, que es un indicador relativamente bueno. Y los mayores reclamos siguen siendo asociados al tema del consumo. Siguiente. Se mejoraron las instalaciones de servicio al cliente. Se adoptó la estrategia de gobierno en línea, se implementó un programa que se llama Positive ID, que es para identificar a las personas que son de Aguas de Manizales y verificar a través del usuario que esas personas efectivamente lo sean y no personas que pueden resultar, digamos, personas que se dedican a hacer actividades delictivas. La atención del fontanero amigo. Siguiente. Mejoramos un poco en los índices de satisfacción al usuario, aunque nos falta mucho más. Este es un trabajo, digamos, continuado de perseverancia, de ir a la gente, de escuchar. Lo siguiente. Este que fue un proceso que se optimizó mucho, que fue el tema de corte y suspensión. A través de la subgerente de servicio al cliente se modificó completamente este procedimiento que
Antiguamente al contratista se le pagaba por cortes, por suspensiones, entonces obviamente le interesaba era suspender. Ahorita cambiamos el esquema, se le da mucha mejor opción a la gente. Además de los 68 días que tienen para pagar la factura, pues pueden pagar ese mismo día. Llevamos un datáfono, nos interesa, digamos, no generar esas relaciones de tensión entre la comunidad y Aguas de Manizales cuando se presenta un corte y una suspensión. Vinculamos el Segovia a nuestra software de pagos, de tal forma que el pago queda registrado de una vez en línea, no hay mora, no hay duplicados de factura. Siguiente. El tema del call center, que también hemos venido refinándolo mucho, porque nosotros sabemos que de una llamada que se responda de manera efectiva y en el tiempo oportuno depende, por ejemplo, evitar una tragedia. El indicador mejoró mucho, se logró pasar de 79-30 a 84-30, es decir, el 84% de las llamadas se respondieron antes de 30 segundos, pero seguimos trabajando mucho en el tema del call center, en el tema del control que deba tener Aguas de Manizales del call center. Todavía uno va a los barrios y la gente le dice no me contestan de manera oportuna, entonces hemos hecho algunas cosas a través de la subgerente que nos permiten que la gente pueda tener más fácil acceso, quitar algunas opciones de menú de entrada que existían y que la gente pueda informar rápidamente, y sobre todo también una mejor comunicación entre el centro del control y el call center. Siguiente. Ventanilla única en la alcaldía, un nuevo canal en el centro de la ciudad para tener algunas inquietudes del usuario. Siguiente. Pagos en línea, que es muy importante porque con nuestros operadores de Ricardo ya los pagos se registran en línea, o sea, no es que le pago al banco y el banco registra luego, entonces aparezco en mora, ya digamos ese problema se ha solucionado mucho. Siguiente. El tema del desincentivo, que nos sigue preocupando mucho. Hace poco nos reunimos con el Comité de Usuarios de Servicios Públicos y tratamos nuevamente este tema. Hemos hecho 3 solicitudes ya a la CRA y hemos demostrado, digamos, con datos técnicos, con registros históricos, con efectos de otros fenómenos del niño en Manizales, por qué no es necesaria esta medida en la ciudad de Manizales. No hemos recibido respuesta positiva. Sabemos también que hay en curso una acción popular. El hecho es que entre 5.000 y 7.000 usuarios siempre ha sido objeto del desincentivo y se han recaudado 450 millones que van al Fondo Nacional Ambiental, que es un fondo que adscrito al Ministerio de Ambiente, que en teoría contribuye a la recuperación de cuencas hidrográficas. Siguiente. Independizaciones, que es una buena alternativa, digamos, para no superar los topes del consumo que establece el desincentivo. Quisiéramos masificar esto mucho más. Hoy tenemos unos aliados que nos ayudan a operativizar, digamos, con relativa eficacia este proceso. Vamos trabajando también en ese tema. Siguiente. En el tema de uso irregular del servicio, pues seguimos vinculados a las campañas de alianza contra el fraude, con la policía, con las demás empresas prestadoras de servicios públicos, en temas de fraude, infraestructura y en pérdida de fluidos, con algunos resultados importantes. Siguiente. Pero digamos más nuestro trabajo, siguiente, ha sido al desarrollo de otras estrategias con mayor participación social. Nosotros, ya lo vamos a ver, hemos venido implementando esquemas como pilas públicas, como el proyecto del mínimo vital, que más que el uso irregular lo que se hace es formalizar el uso, pero a través de acciones de participación comunitaria. Actualización de base de datos, siguiente. Facturación y medidores, siguiente. Pues la cartera ha mejorado mucho más, tenemos una buena cultura de pago. Siguiente. Siguiente. El tema de medidores y de nuevas conexiones que ya mencioné. Un gran problema que podemos tener, y por eso nosotros pedimos comprensión en el tema de los medidores, es el tema de la submedición. Los medidores pierden eficiencia y no registran lo que realmente se consume, entonces hay que cambiarlos cada 3.000 metros cúbicos. Lo que hemos hecho es optimizar el procedimiento, o sea, no llegar de una manera tan atropellada al usuario. El usuario ya puede participar en las pruebas técnicas, se hace un acta con Aguas de Manizales, puede verificar de primera mano que el medidor está malo, que está bueno, puede verificar la instalación del medidor provisional, es decir, son todas cosas que facilitan una mejor relación con el usuario. Siguiente. Ahí está el tema de Compráctico, que es un negocio que nosotros pusimos en blanco y negro con la subgerencia comercial y de servicio al cliente, con la subgerencia de servicio al cliente. Depuramos temas como el de la cartera, incluimos nuevas estrategias y es un negocio que ha venido creciendo lentamente, digamos de una manera mucho más segura y mucho más confiable. Siguiente.
Siguiente, ahí están los aliados, las nuevas estrategias, por ejemplo, amas de casa, cupo aprobado, cliente preferencial, Construya, que es una alianza con ferreterías y cementos Argos. Digamos, todas esas campañas relativamente puntuales o asociadas con un grupo de interés específico mejor, digamos, han dado buenos resultados y esas nuevas estrategias han permitido que el negocio crezca de manera significativa. Lanzamos la tarjeta de aguas de Manizales, esperamos que todo el mundo la use. Creo que fue un logro muy importante de este proyecto. Recaudo de recursos con factura. La factura puede ser un vehículo que facilite el recaudo de ingresos de otras empresas como Mafre, como el Once Caldas, y eso nos puede representar ingresos. Y en responsabilidad social empresarial, estamos muy esperanzados. Antes del proyecto del mínimo vital, ahí está mal, este proyecto no se llama mínimo vital, sino se llama proyecto vital, y es un proyecto que reconoce que en la ciudad de Manizales, nosotros que hemos estado por la comunidad, hay gente que no es capaz de pagar esta factura, y a veces la gente que no reclama, sino que se echa el dolor y va a la quebrada con su balde o con su olla y saca el agua. Entonces nosotros queremos hacer un proyecto que ya estamos iniciando este año con unas 70 usuarios piloto que nos permita colocar el agua durante 6 meses y en esos 6 meses darles algunas alternativas de capacitación y fortalecimiento laboral para luego entrar a cobrar el servicio, pero ya ojalá con una situación laboral definida. Antes del proyecto del mínimo vital, que es un proyecto que hemos venido trabajando con el Comité de Usuarios de Servicios Públicos, nosotros tenemos unas modelaciones, no es mucha plata la que debe asumir el municipio de Manizales, esperamos, digamos, que ese salto lo podamos dar en un tiempo muy corto. Siguiente. En asentamientos ilegales espontáneos, que es un tema que se venía manejando como uso irregular de servicios, o sea, uno iba bajo Andes a taponar, a cortar, o a Bajo Persia, o a Bosconia, o al Campamento, o al Zafiro, o a Los Sauces, o al Zacatín, o a Villarjardín. Digamos, hicimos un ejercicio de pilas públicas. Villarjardín, ustedes saben, es una zona que aún legalmente ha sido catalogada como una zona de riesgo alto por deslizamiento. Y no tenían agua, pero digamos, uno ve que en la práctica reubicar el sector de Villarjardín va a ser imposible. Entonces nosotros implementamos una estrategia y es poderles llevar el agua hasta donde legalmente lo podemos hacer, que es un poco antes del barrio, colocar un macromedidor y a través de las redes que ellos tienen, digamos, se factura a toda la comunidad. Es un esquema que se llama pilas públicas y nosotros pensamos que lo podemos implementar con éxito en otras comunidades. Ya hoy Villarjardín tiene agua y a pesar que no es un asentamiento legal en el sentido estricto de la palabra, tampoco estamos dando un servicio legal, sino que estamos llevando el agua porque nos parece delicado el tema de salud pública debido a esta situación. Siguiente. Todo el tema de gestores del agua, agradecemos mucho a los gestores del agua y nos complace mucho verlos tan animados. Un programa que ha venido evolucionando en sus líneas de gestión del riesgo, gestión ambiental y participación comunitaria. Siguiente. Aguas toca su puerta, que se convierte en un programa que digamos cada vez de mayor impacto, porque reconocemos las inquietudes, la misma semana las visitamos, reconocemos los problemas desde la comunidad. Hay muchas comunidades que nos están solicitando hagan más ejercicios de agua toca su puerta en diferentes barrios. Siguiente. La ruta del agua, es un programa tradicional de aguas de Manizales. Siguiente. Limpieza de sumideros, un nuevo programa. Siguiente. Amigos del acueducto, gestión social en obras civiles. Digamos, un gran trabajo en sostenibilidad corporativa, con nuevos programas, con mayores impactos, digamos, que reconoce la importancia de la comunidad en el desarrollo de la gestión de aguas de Manizales. Siguiente. Todo el tema del Parque del Agua, que hace parte de la estrategia de embellecimiento de parques de la ciudad, con una afluencia de público que varía entre 800 personas en el día lunes, que es cuando menos van hasta 1200 personas el día domingo. Yo creo que ha sido un espacio que recuperamos social, ambiental y urbanísticamente en el acceso a la ciudad. Incluso ya se ve desarrollo comercial alrededor de esa zona. Siguiente. Finalmente, ya para terminar, verme muy cansón, viene el tema de la subdirección administrativa y financiera, y yo quisiera aquí destacar el trabajo de una persona que ya no va a estar con nosotros, que se llama Juan Mauricio León, una persona que le dio una transformación a todo este tema de las dimensiones internas de aguas de Manizales. En gran parte la respuesta externa que nosotros damos es porque hay un trabajo interno coordinado. Yo pues quisiera hacerle un reconocimiento público muy especial a Juan Mauricio, y me va a tomar la vocería de mostrar los programas que él desarrolló
con mucho esfuerzo, con una gran iniciativa y una gran visión en Aguas de Manizales. Un primer programa que es desde el punto administrativo, sí es en la esfera de talento humano de Aguas de Manizales, que se llama el Plan SER, el Plan ISO, que es el Plan de Tecnología, el Plan Salud Ocupacional, Plan de Adquisiciones y Compras y Plan TICS. Plan ISO es el Plan de Proveedores. En talento humano, yo creo que hizo un gran trabajo de manera interna, en diferentes esferas. El principal capital que tiene Aguas de Manizales es el capital humano. Somos 250 personas, más 160 contratistas, más 10 que están en proyectos como ProCuenca. Nos preocupa mucho trabajar en la esfera espiritual, intelectual, física y emocional. Y a eso se ha trabajado con mucho énfasis. Un nuevo modelo de talento humano. Siguiente. Un trabajo en gestión del conocimiento, en certificación de competencias laborales. Siguiente. Estilo de vida saludable, espacios lúdicos, bienestar de las personas. Un logro importante, un nuevo sistema de evaluación del desempeño de la organización. Siguiente. Siguiente. Un plan de reconocimientos e incentivos a las personas de Aguas de Manizales, y digamos a partir de este trabajo que se ha hecho hemos reconocido la importancia que tiene el talento humano, una dimensión o un escenario que casi nunca se trabaja con fuerza en las organizaciones. Siguiente. Un tema de cultura organizacional, porque reconocimos que había que cambiar un poco la cultura de Aguas de Manizales. Hicimos una medición de cultura y una cultura deseada y toca cerrar esas brechas. Siguiente. Un trabajo en formación de líderes importante. Siguiente. Y administrativamente, un trabajo de gestión logística, de mejoramiento de espacios, en tecnologías de información. Siguiente. Siguiente. Mejoramiento de espacios físicos, gestión de compras y adquisiciones, optimización de inventarios. Finalmente, en gestión financiera yo quisiera destacar el logro de optimización, aseguramiento de ingresos y optimización de costos, porque muchos de estos proyectos se han podido lograr por un trabajo, digamos, administrativo y financiero organizado, que ha optimizado los costos o que ha reducido los costos y ha logrado nuevos ingresos a partir de refinanciamiento de deudas, de diversificación de portafolio de inversiones. EMAS no nos pagaba un peso, por la facturación conjunta ya nos paga. Modificamos con nuestro socio el esquema de regalías, o sea, cómo, digamos, tener mejores relaciones con el socio y que le devuelvan un poquito Aguas de Manizales. Una gestión en lo técnico con órdenes de trabajo muy importante, se logró optimizar y se lograron costos importantes y considerables. Yo creo que hay un trabajo importante que permite finalmente revertir esos recursos en los proyectos de inversión que requiere la ciudad a través de Aguas de Manizales. Siguiente. Esta empresa tiene una paradoja importante y es generar unos recursos para el accionista, pero también prestar un buen servicio. Y digamos que lo complejo a veces es lograr ese equilibrio. Yo sigo pensando que nosotros tenemos que inicialmente prestar un buen servicio a la comunidad, obviamente respetando nuestro acuerdo con el accionista, pero el accionista tiene que entender un poco que esto, más que una empresa que dé muchos recursos, es una empresa que se debe a la gente, a los 100.000 usuarios que tiene Aguas de Manizales. De los estados financieros nosotros podemos ver que las ventas bajaron un poco, vienen decreciendo, digamos, los decrementos de consumo en la ciudad son importantes. Nosotros ya estamos en cerca de 13, 14 metros cúbicos de usuario mes. Y los costos, en algunos casos porque teníamos negocios de los cuales nos hemos ido saliendo, y en otros casos porque los costos operativos son importantes, han venido incrementando. Aguas de Manizales ya hoy tiene la filosofía de responder a todo, es decir, lo llaman y tiene que ir rápido, tiene que reparar rápido, tiene que hacer mucho más de lo que le corresponde con el tubito, tiene que reparar, por ejemplo, el pavimento, la zona que intervino, la gente tiene que quedar contenta. Eso es muy importante y sigue siendo nuestro, digamos, meollo en el trabajo, pero eso vale plata. Entonces eso es logro, digamos, eso se ve reflejado en el incremento un poco de los costos. Hemos hecho un gran esfuerzo de reducción de los gastos de administración, lo que nos ha permitido, por ejemplo, hacer con el Parque del Agua. Y en otros gastos y en otros ingresos, digamos, nosotros teníamos unos ingresos por estacionarios que dependían, por ejemplo, de las gerencias de los PEA, de Magdalena y de Cesar, negocios de los cuales nos hemos ido saliendo, y ahora hay que buscar nuevos negocios, y eso es lo que estamos haciendo con todo el trabajo del desarrollo de modelo de negocios que mencioné al principio. La utilidad neta bajó, aquí nos golpearon, digamos, o nos golpeó fundamentalmente, y es que nosotros tenemos una inversión en People Contact el año pasado, tuvo unas pérdidas importantes que se reflejan, digamos, en nuestro estado de resultados,
Y eso explica un poco la diferencia de las utilidades del año pasado con las utilidades de este. Nosotros sentimos que esas utilidades son utilidades racionales, no son utilidades exageradas, que han permitido prestar un buen servicio. Quedan grandes retos, cómo equilibrar el ingreso con los costos operativos, cómo generar nuevos ingresos, y en esas líneas y hacia futuro hemos venido trabajando. Siguiente. Ahí están los indicadores financieros. Desde el 2012 pues hemos venido mejorando, y un poco el margen operacional depende de lo que ha venido haciendo la Subgerencia Administrativa Financiera de optimizar los costos y generar unas iniciativas de aseguramiento de ingresos. Siguiente. Los balances pues que no son de mucho interés. Y finalmente yo quisiera cerrar el endeudamiento, que lo hemos venido controlando. Aguas de Manizales es una empresa que no puede tener los índices de endeudamiento superiores al 45%, y en ese límite estamos. Y hay que racionalizar un poco el tema del endeudamiento. Siguiente. Siguiente. Ahí digamos todas las cifras económicas. Siguiente. Comparativos de facturación. ¿Por qué se incrementan los costos de operación? Sobre todo por mantenimiento de redes, mantenimiento de plantas. Ahí está, por ejemplo, un comparativo de las cantidades que antes se hacían normalmente en reparación de pavimento, reparación de cámaras, reparación de tubos, rellenos, sobre acarreos, y lo que se hace hoy. Siguiente. ¿Por qué se ha bajado en los gastos de administración? Siguiente. ¿Por qué se ha subido o se ha bajado en el tema de otros ingresos y de otros gastos? Hay temas que nos han golpeado mucho, el tema de los seguros. Todavía nosotros seguimos pagando la emergencia, estamos haciendo un esfuerzo grande para optimizar el pago de los seguros. El tema de la tasa retributiva de Corpo Caldas también nos golpeó mucho, aumentó el factor regional y nos incrementó el cobro de tasa retributiva, y son cosas, digamos, que hemos venido teniendo en cuenta para lograr tener unos estados financieros razonables que respondan a las necesidades del accionista, pero que permitan prestar un buen servicio. Siguiente. Otros activos. Ahí está una descripción del balance de las inversiones que tiene Aguas de Manizales en otras zonas. Siguiente. Siguiente. Seguimos teniendo una buena calificación de riesgo, tanto en el corto como en el largo plazo, que nos permite tener una relación adecuada con los bancos. Siguiente, esperamos mantenerla. Distribuimos finalmente dividendos, utilidades. La utilidad fue de 1.700 y pagamos dividendos a nuestro casi principal accionista, que es Infi Manizales, por 1.500 millones, más las regalías de todo el año, que ascienden a 10.000 millones de pesos. Es decir, nosotros transferimos al socio mayoritario Infi Manizales cerca de 12.000 millones de pesos por año. Siguiente. Ahí está el resumen de la distribución, por si la quieren consultar. Tenemos también escenarios de proyecciones financieras, que va a pasar hasta 2019, bajo diferentes suposiciones, donde está incluido también el tema de la conciliación de Cervantes, con el cual tenemos que hacer una provisión. Nosotros seguimos en pie con la conciliación, obviamente respetando todos los trámites jurídicos que sean necesarios. Siguiente. Diferentes escenarios. Siguiente. Hay inductores de valor que tenemos que trabajar, tanto para reducir costos como para incrementar ingresos, el tema de horarios, el tema de temporales, el tema de gastos financieros. Y también hay una descripción de cómo va el proceso de venta de Atusa. Nosotros pues seguimos en ese proceso, hemos contratado una banca de inversión que más o menos para el mes de agosto deba tener resultados sobre la posible o no venta de Atusa. Atusa es una inversión que tiene Aguas de Manizales. Nosotros lo que sabemos es operar redes, y por lo tanto, digamos, no es mucho dentro de nuestro core tener inversiones en otras empresas, y por eso, y por dedicarnos a nuestro quehacer interno, hemos decidido, digamos, vender las acciones. Hay una meta del mes de julio y de agosto tener por lo menos una respuesta si satisface las condiciones que nosotros hemos planteado. Siguiente. Un trabajo muy importante en la gestión jurídica, en acciones populares, en tutelas, en demandas, en la conciliación de Cervantes, en todo el proceso contractual, que no es fácil, en cumplimiento normativo ambiental, laboral, administrativo. Siguiente. Seguimos avanzando, digamos, en el tema de Cervantes, tratando de soportar nuestras decisiones. Para nosotros como administradores no es fácil, digamos, tomar una decisión. Hoy todo el mundo quiere que Cervantes se concilie. Dentro de esos 3 años eso muy seguramente lo van a revisar, y lo van a revisar con lupa, y nosotros queremos, si bien sentimos que es un proceso que es necesario, que es más una respuesta de ciudad a una comunidad que se vio afectada, pues
tenemos que, digamos, tomar todas las precauciones jurídicas y financieras para preservar la institución y también para, digamos, protegernos nosotros como administradores. Ahí también hay una relación de lo que ha pasado en el tema de Cervantes, por si lo quieren consultar, y eso es, digamos, es fundamentalmente lo que quería presentarles. Entonces, para resolver las inquietudes, pues yo invitaría a los subgerentes que vinieran. Bueno, como lo mencionó el doctor Juan David, entonces invitamos a cada uno de los subgerentes para que nos acompañen acá en la mesa principal. Como les dijimos al principio, cada uno de los asistentes recibió un formato. Las personas que tengan alguna pregunta, alguna inquietud, les solicitamos la depositen acá y se las hagan llegar a Erika y a Marta, que son nuestras dos compañeras que están atentas para recepcionar las preguntas. Vamos entonces a dar inicio. El gerente irá delegando la respuesta, si así lo desea, en alguno de sus compañeros del equipo de trabajo. Entonces vamos a empezar a dar lectura a la primera pregunta. Vamos a dar prioridad a las preguntas que surjan en el espacio. Como les conté inicialmente, previo a esta rendición de cuentas, habilitamos varios medios de comunicación para que los diferentes usuarios nos manifestaran sus inquietudes. Esas las responderemos a través de esos medios por los cuales las recibimos. Por hoy serán prioritarias las que recibamos en este espacio. Entonces vamos a dar inicio. Yo las voy leyendo y cada uno de ustedes pues toma la palabra según considere pertinente. Sabemos que el superávit de la empresa es muy bueno. ¿Hasta dónde es posible transmitir este beneficio al usuario? Primordialmente en descuentos en la factura del agua. Implementar medidas para incentivar más al usuario, porque un artículo financiado a través de Compráctico, más de 48 cuotas, resulta pagándose entre 3 o 4 veces más del valor original del producto. Ahí tenemos entonces dos preguntas, ya como ustedes lo consideren. ¿Quién toma la palabra entonces? Buenos días para todos. Con respecto a la inquietud sobre el superávit de la empresa y la posibilidad de modificar el cobro de los servicios, nosotros estamos limitados a lo que nos ordena la ley, el órgano de control, la superintendencia y la comisión de regulación. Y en ese orden de ideas pues no tenemos, digamos, ninguna posibilidad de variar las condiciones de cobro de la prestación de servicio. Y como le explicaba muy bien el doctor Juan David, pues hemos hecho un esfuerzo muy grande desde esta administración tratando de preservar el equilibrio entre prestarles el mejor servicio posible y tener un cobro adecuado de esos servicios que ustedes reciben. Bueno, sobre la parte de la pregunta que se refiere a Compráctico, hoy Cupo Fácil, que se habla de pagar varias veces el valor del artículo, eso no es posible. Primero, nosotros estamos regulados por la Superintendencia Financiera, que saca una tasa, que es la tasa límite de usura, o sea, nosotros no cobramos más de la usura. La tasa que se cobra por los préstamos es la misma tasa que se utiliza en las tarjetas de crédito, que pues muchos son poseedores también de tarjetas de crédito, y es una tasa regulada, de manera que en ningún caso cobramos más allá de lo que puede ser el límite, y por tanto, aun cuando es a 48 cuotas, no se paga más del valor del artículo. Es normal que cuando se utilicen recursos para financiación haya una tasa de financiación, y esa tasa es una tasa moderada la que se cobra dentro del programa Cupo Fácil. Inclusive es una de las tasas más bajitas si consideramos que no hay cobro de utilización de tarjeta, ni una cuota fija por la utilización del servicio, sino que simplemente se cobra la tasa que es moderada por la Superintendencia Financiera. La solicitud del Comité Popular de Servicios Públicos Domiciliarios para implementar el mínimo vital gratuito de agua potable, ¿puede ser viable? Sí, al Comité de Usuarios le respondemos que sí, que puede ser viable. Nosotros hemos hecho, como lo dije en la exposición, unas modelaciones financieras de cuánto implicaría dar un mínimo vital, que es 6 metros cúbicos usuario mes, y nos parece que el recurso que tendría que colocar el municipio no es sustancial. Yo creo que es muy viable.
Es algo que vamos a llegar, digamos, más pronto que tarde, porque en muchas ciudades existe y eso tiende ya a ser un proyecto de ley que pueda ser aprobado por el Congreso, y nosotros pensamos que en Manizales podría ser una realidad y ojalá pues fuera en el corto plazo. En La Aurora se van a construir 2.000 viviendas. ¿Nos puede asegurar Aguas de Manizales que este hecho no afecta a Río Blanco? ¿Cuántos kilómetros de alcantarillado y acueducto faltan por reponer en la ciudad? Y tercera, ¿el sistema de bombeo para San Sebastián será suficiente? Para el primer tema sobre La Aurora, sobre la urbanización que se va a construir allá, digamos que la cuenca de Río Blanco, toda el área protegida está definida. Esta urbanización que se plantea hacer allá está por fuera de esos límites, entonces afectarla pues no se afectaría por el momento, pues con las actividades que se van a hacer allá. La segunda era el tema de... Listo, nosotros tenemos en la ciudad aproximadamente 600 kilómetros de redes de alcantarillado, de los cuales con unos trabajos que hemos hecho, hemos identificado 13 kilómetros en mal estado. De acuerdo a los recursos que tenemos y a la priorización de obras, a medida, pues digamos que durante cada año vamos priorizando las obras con las tuberías que están en más mal estado y las vamos cambiando y optimizando. Sistema de bombeo San Sebastián, de acuerdo a la construcción de vivienda que se está haciendo en el sitio en San Sebastián, se está presentando por etapas. Hoy el bombeo y el almacenamiento que se tiene está definido para esa primera etapa, que es más o menos 1.200 usuarios, pues, que está construida. No está en uso porque todavía las viviendas no están, digamos, entregadas. Nos pregunta alguno de los asistentes, ¿el pago de la indemnización a las víctimas de Cervantes cómo se financia? ¿A cuánto asciende? ¿Cómo se pagaría? Y pues, ¿cómo se pagaría y cómo afecta la estabilidad financiera de la empresa? El pago de Cervantes, como nosotros tenemos pensado, debe ser financiado vía regalías, es decir, las regalías que nosotros transferimos a Infimanizales, que ascienden, como dije en el informe, a 10.000 millones de pesos año, pues tendrían que sacrificarse en un 50%, sacrificarse entre comillas durante 2 años para atender la obligación que tiene Aguas de Manizales de Cervantes. El contrato de fiducia que tiene Infimanizales con la previsora, y en eso estamos trabajando. Sobre el monto, digamos, nosotros tenemos unos preacuerdos de cerca de 20.000 millones, pero no me atrevería a dar una cifra en este momento por cuanto, digamos, estamos llegando a las etapas finales de precisión de cifras para llegar a los acuerdos conciliatorios definitivos. Y lo tercero es que no afectaría para nada ni el sistema de facturación, ni el valor de la factura, ni a los usuarios, pues son recursos que, como digo, provienen de regalías y bien podrían calificarse como excedentes del negocio que normalmente van a Infimanizales para desarrollar otro tipo de proyectos y que en este caso se destinarían para pagar, digamos, la conciliación a las víctimas del barrio Cervantes. Con respecto a los medidores provisionales, que por algún problema técnico es necesario el retiro del medidor fijo, ¿cuánto tiempo dura el proceso de la instalación de dicho medidor que antes estaba instalado? Bueno, el medidor provisional se instala rápidamente. Cuando hay un daño en el medidor, nosotros, bien sea por el proceso de redes o por el proceso de facturación, podemos instalar los medidores provisionales. Ese medidor provisional, lo que hacemos es que se instala un medidor nuevo y llevamos a la empresa el medidor que estaba, el viejo, el que estaba instalado en el predio, se lleva a la empresa. Para eso, como decía el gerente, hemos implementado todo un procedimiento nuevo donde le avisamos con una carta al usuario que vamos a hacer esa revisión del medidor. El usuario puede estar presente en el laboratorio para ver el resultado de su medidor viejo y ver que si efectivamente está malo o no está malo. Y cuando lo retiramos por vida útil,
por 3.000 metros cúbicos o superior, también lo llevamos al laboratorio y evaluamos si ese medidor cumple o no cumple con las especificaciones, de manera que aún si tiene más de 3.000 metros cúbicos y cumple con las especificaciones, ese se vuelve a instalar en el predio y se quita por tanto ese medidor provisional que se había instalado. Si el medidor no cumple con las especificaciones, o sea que está malo, ya se deja el medidor provisional que se había instalado porque era un medidor nuevo, o si el medidor que se había instalado no era nuevo por alguna razón, se le cambia y se le instala un medidor nuevo. Pero el predio no queda en ningún momento sin medidor, es lo que es muy importante entender, porque nosotros, si el medidor está botando, vamos rápidamente, pero en ningún caso el predio queda sin medidor. ¿Qué se puede hacer frente al servicio en la cabaña? Frente a la prestación del servicio en la cabaña. Bueno, el tema de la cabaña, específicamente con el tanque de Morro Caliente, tenemos varias situaciones que vamos a explicar enseguida. Es un sitio que maneja unas presiones muy altas. Empecemos por otra cosa. Empecemos que inicialmente la cabaña se estructuró, digamos su caudal, el diseño de la tubería se estructuró para una población definida. A medida que han pasado los años, este sector se ha convertido en una expansión turística donde involucra digamos una población flotante importante los fines de semana y en vacaciones. ¿Qué quiere decir población flotante? Que normalmente la gente está, pues hay 4 o 3 personas por vivienda, y cuando llegan las vacaciones incrementan a 10, 12 personas. Esto hace que el sistema se vea exigido. ¿Qué pasa ya? Las presiones son muy altas, los diámetros son muy pequeños para atender la capacidad flotante, y el uso no está siendo exclusivamente para consumo humano, sino que lo utilizan para otras cosas de sus viviendas, llenado de piscina, para regar las plantas. Entonces, cuando todo eso confluye, cuando yo estoy de vacaciones, cuando voy a llenar la piscina, cuando estoy haciendo ese tipo de cosas, y todos los usuarios hacen lo mismo, pues necesariamente en momentos del día hay una restricción. ¿Qué pasa? Para nosotros operar el tanque de almacenamiento no podemos dejar que el tanque se seque, porque compensar el sistema es mucho más complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que los tanques lleguen al nivel mínimo, cerramos la conducción y dejamos que el tanque vuelva y tome su nivel, y de esta manera poder afectar lo menos posible a esa comunidad en ese momento específico. ¿Qué estamos haciendo? Ya estamos implementando, estamos digamos en una etapa de prefactibilidad, donde estamos mirando qué optimización al sistema debemos hacer, y nos está dando una cifra cercana a los 4.000 millones para esos 600 usuarios. Es más, hoy por hoy ni siquiera estamos dando disponibilidades de expansión en el sitio, porque no podemos aumentar la afectación. Como les digo, vale 4.000 millones, estamos mirando cómo hacer dentro del presupuesto que tenemos este año o el del próximo año, para iniciarlo por fases, de tal manera que empecemos a organizar puntos que podamos, pues digamos, de alguna manera mitigar la afectación hasta que podamos completar la obra. El Parque del Agua y el Parque de las Cascadas en Chipre, su funcionamiento, mantenimiento corresponde a la administración municipal o a Aguas de Manizales. Segunda, es para atención al usuario. ¿Está funcionando la atención en las oficinas de atención al usuario en ventanilla única de la alcaldía? Nos preguntan. Y la tercera es, ¿el desincentivo se cobra teniendo en cuenta las unidades de vivienda o según el número de metros cúbicos gastados? Bueno, el Parque del Agua, la administración la hace completamente Aguas de Manizales, el mantenimiento también. Digamos que con la alcaldía diferentes actividades se comparten, pero pues pero el funcionamiento como tal del parque depende totalmente de Aguas de Manizales. Para la fuente de Chipre, para el tanque de Chipre, Aguas de Manizales solo hace mantenimiento a los equipos de bombeo. Ya el tema de costos de energía, costos de agua, todo lo hace el municipio a través de Infimanizales. El desincentivo se hace por metros cúbicos, no por vivienda, pues no por número de viviendas. ¿Cómo es? El desincentivo se cobra cuando hay más de 26 metros cúbicos que utiliza una vivienda, sin importar cuántas personas habiten en esa vivienda.
Pues es la instrucción que tenemos a nivel nacional. Y si es un contador con varias unidades, aún si pasa los 26 metros cúbicos se cobra el desincentivo, a menos que se pueda demostrar que es multiusuario, o sea que no hay manera de independizar, que no hay manera de que cada uno de los pisos, por ejemplo, sea una vivienda. Si eso no se puede demostrar, entonces se cobra el desincentivo, se aplica el desincentivo. Sobre ventanilla única, nosotros hicimos un gran esfuerzo con la alcaldía para poder prestar el servicio, se prestó durante todo el año pasado y el mes de enero y febrero de este año. Lastimosamente, en este momento no se está pudiendo atender en ventanilla única las solicitudes de parte de Aguas de Manizales, porque la ventanilla única tiene muchas solicitudes y las demoras para atender las inquietudes de los usuarios de Aguas de Manizales estaban tenían un tiempo de espera muy largo, entonces se podían demorar 40-45 minutos atendiendo a alguien, un usuario de aguas. Entonces lo que estamos haciendo es una reformulación del servicio dentro de la ventanilla única, pues porque no queremos que un usuario nuestro que en Aguas de Manizales no se demora más de 4 o 5 minutos para que lo atiendan, tenga que esperar 40-45 minutos en la ventanilla única de la alcaldía. Bueno, vamos con la siguiente. Nos preguntan, Aguas de Manizales ya hizo la revisión de las tuberías de agua y alcantarillado en la comuna San José, sabiendo que la maquinaria pesada daña las tuberías y el pavimento. Bueno, las obras que se están realizando en el macroproyecto San José, Aguas de Manizales participó en los diseños de dichas obras, identificando las tuberías que estuvieran en mal estado y las tuberías que estuvieran en buen estado, para definir de esta manera, a través del municipio, que las tuberías que así lo requieran sean cambiadas. Adicionalmente se proyectaron unas obras que son las que están haciendo actualmente, donde están haciendo todas las obras de las vías, que necesariamente involucraban el cambio de tubería, tanto de acueducto de alcantarillado, pero se diseñaron para la población futura, de tal manera que los diámetros aumentaron y consideramos que con esto pues el macroproyecto como tal y toda la comunidad que se ve afectada por pues no tenga ningún problema ni de acueducto ni de alcantarilla. Bueno, nos preguntan ¿por qué es tan caro, por qué son tan caros los medidores? Y nos dicen, la reconexión a veces es más costosa que el mismo consumo para los estratos 1, 2 y 3. No, ahí quedaría la pregunta. Sobre los medidores no es que sean caros, realmente el medidor es un medidor de muy buena calidad, es un medidor que puede tener una mayor duración. Efectivamente son caros comparados con los medidores que teníamos anteriormente, pero veíamos que los medidores que teníamos anteriormente se estallaban mucho más rápido, tenían siempre que llegaban a su vida útil, y eso lo podemos comparar con cifras que tenemos en el laboratorio. Prácticamente siempre que llegaban a su vida útil tenían que ser cambiados. Entonces lo que estamos apostándole es a que se tenga un medidor que pueda durar más tiempo y que tenga mayor efectividad en la medición. Recuerden que esas pérdidas en submedición, ese no cobrar a las personas lo que se están consumiendo, nos afecta a todos, ¿sí? Entonces lo que queremos es poder disminuir esas pérdidas por submedición, y por eso pues hemos mejorado la calidad de los medidores. La reconexión son tarifas que están reguladas también, son las tarifas que nos ha aprobado la CRA. Entonces efectivamente puede ser muy costoso para un estrato 1, un estrato 2, porque pues la tarifa es una tarifa única que no está determinada por el estrato en el que al que pertenezcan, de manera que efectivamente comparada con el cargo fijo puede ser 10 veces inclusive para el estrato 1. Ese pues es la normativa que nosotros seguimos, y pues debemos aplicarla como tal. La recomendación que hacemos con respecto a la reconexión es que no lleguemos a la suspensión. Nosotros estamos dando 68 días antes de que exista la suspensión, estamos implementando todos los sistemas que les comentó el gerente anteriormente, de manera que si ustedes
ese mismo día les van a hacer la suspensión, ese mismo día pueden pagar por la mañana y evitan la suspensión. Nosotros no queremos cobrarle suspensión ni reconexión a nadie, porque sabemos que son tarifas que son altas y que no queremos llegar a eso, porque precisamente por eso hemos cambiado nuestro sistema con el contratista, de manera que no le pagamos por suspensión, no le pagamos por reconexión. Por eso los invitamos a que paguen, aunque sea el mismo día que se le va a hacer la suspensión, pero no se dejen suspender. Inclusive están pasando con datáfono para que esa persona que le va a hacer la suspensión le puedan pagar con tarjeta si es del caso, pero que no lleguemos a que se haga la suspensión. ¿Cómo se tiene planeado el presupuesto para la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales? Y dos, en esta misma intervención, en acciones del fenómeno del niño, ¿cómo se trabaja la parte social y educativa desde la responsabilidad social? Con relación a la financiación de la planta de tratamiento de aguas residuales, para darle luego la palabra a Juli sobre el fenómeno del niño, quisiera decirles que no hay todavía una estructuración financiera definida, hay varias posibilidades. Nosotros pensamos que la planta necesariamente debe contar con apoyo del gobierno nacional en términos de recursos y por eso estamos haciendo las gestiones. Ojalá toda fuera financiada por el gobierno nacional, como en algún momento se planteó en el primer informe del plan de desarrollo que el director de Planeación Nacional mostró en la ciudad de Manizales. Pero muy probablemente vaya a ser parte gobierno nacional, parte tarifa y parte esfuerzo local a través de Aguas de Manizales, municipio y Corpo Caldas. No sabemos todavía los montos y por eso no me atrevo a dar algunas cifras. Para que responda sobre el fenómeno del niño, sobre el tema de educación, pues te doy la palabra, Juli. Bueno, la parte social y educativa es nuestro fuerte. Desde el programa de sostenibilidad corporativa nosotros llegamos a más de 17.000 personas de manera directa en el año. Eso pues gracias, no podría ser posible solamente con nuestra fuerza de trabajo, porque pues el equipo interno sigue siendo un equipo pequeño, pero para eso utilizamos las redes de la comunidad que son muy útiles y que siempre nos ayudan mucho, como son los gestores del agua, que van puerta a puerta dando información en las jornadas que hacemos para que haya una menor utilización de agua. También se entrega la cartilla que dice el que no razona, el que no raciona. Entregamos una cartilla donde podemos mostrar cuáles son las formas que podemos ahorrar agua. Lo hemos hecho también a través de la factura, donde dice unos tips para poder ahorrar agua y que no lleguemos a esos 26 metros cúbicos. A través de los guardianes del agua se hace una capacitación en todos los colegios, uno de los programas que más población indirecta tiene, porque se hace una multiplicación con los jóvenes que están en el servicio social del estudiantado, pudiendo llegar a todo el grupo del colegio y pues también a los hogares para poder utilizar en menor cantidad el agua. También dentro de los programas de Aguas Toca Su Puerta se hace énfasis en no tener que pagar ese desincentivo. Créannos que nosotros somos los primeros interesados en que no haya que pagar ese desincentivo. Por eso hemos hecho pues varias visitas y hemos hecho varias cartas para poder evitar ese desincentivo. Entonces, dentro de la parte pedagógica y social, en todas nuestras jornadas siempre llevamos a ese uso racional del agua para evitar el desincentivo. Bueno, voy a dar lectura de una intervención del Comité Popular de Usuarios de Servicios Públicos. Tiene varias preguntas y creo que les pega a casi todos. Entonces, la primera dice, les pega a cada uno de ustedes: la entrada a la reserva de Río Blanco deja una visión deprimente para los visitantes. ¿Cómo mejorarla? Es la primera. ¿Cuántos predios se han adquirido en el último año? Tercera. ¿Cómo aprobaron los acueductos rurales sin que los costos impacten gravemente a los usuarios o a los pobladores? ¿En qué va la planta que se está proyectando en Villa María y el gobierno nacional qué recursos aportaría? Y quinta, ¿cuál es la situación financiera de la empresa actualmente? Entonces, voy por parte. Exacto, entonces, primera, la entrada a la reserva de Río Blanco deja una visión deprimente para los visitantes. ¿Cómo la mejoraríamos? Pues la entrada a Río Blanco, no sé si habla de la entrada de la puerta de Río Blanco hacia arriba o de todo el recorrido que va desde el barrio hasta la llegada. Ah, ok.
Listo. Sí, pero de hecho el último mes, Julia me colabora, se han hecho campañas para recuperar el río, se ha trabajado en compañía de los carabineros, ¿cierto? Se han hecho campañas para mejorar todo, pues para mejorar toda la vía, mejorar el río, pues tratar de que sea más presentable, como usted lo dice. ¿Cuántos predios se han adquirido en el último año? Hasta ahora hemos adquirido solamente el de la Marmolera, que corresponde al 75% del predio, el 25% está en trámites de expropiación por vía judicial, con un costo más o menos de 1.100 millones de pesos. Y hemos presentado un plan a la gobernación de 1.300 hectáreas que mostré en la presentación para adquirir algunos predios en Río Blanco, Paraíso, Barcelona, Playa Larga y en la cuenca del río Chinchiná algunos predios alrededor del sector de Sabinas. Ese es, digamos, el tema predial que nos compete. ¿Cómo aprobaron los acueductos rurales sin que los costos impactaran gravemente a los usuarios? Importante eso, porque digamos todo el tema de la estrategia de sostenibilidad de acueductos rurales gira alrededor de no cobrar una tarifa a través, por ejemplo, de Aguas de Manizales onerosa para el usuario. La mejor forma de reducir las tarifas y los costos es logrando una operación apoyada desde la institucionalidad, pero a través de la comunidad, y asociándose a varias juntas de acción comunal. Está demostrado claramente que acueductos de más de 200 usuarios no son sostenibles financieramente, por lo tanto se requiere una asociación, proyecto que estamos implementando, menos usuarios, en el corregimiento Manantial, Pueblo Hondo, Alto Bonito, Espartillal, Águila, Alto del Guamo, para que se asocien, se conforme un operador de cierto número de usuarios y las tarifas sean tarifas, digamos, radicalmente inferiores para los usuarios. ¿En qué va la planta que se está proyectando en Villa María y el gobierno nacional qué recursos aportaría? La planta, tenemos los predios en la floresta que es Villa María, estamos en segundo lugar tratando de que el Villa María, en eso nos ayuda mucho el Comité de Usuarios de Servicios Públicos, lo incluye en el POTO como un área con vocación, con uso destinado a la construcción de la planta. No ha sido fácil, hasta ahora no lo hemos logrado. Tercero, vamos a presentar un proyecto al Ministerio de Ambiente en proceso de estructuración, al Ministerio de Vivienda, perdón, y Agua Potable en proceso de estructuración para que nos financien los estudios y diseños con un costo cercano a los 4.000, 5.000 millones de pesos, y para la ejecución no existe un monto estimado del municipio. En una visita que hizo el director de planeación, Simón Gaviria, mostró en su presentación que la planta, en el plan de desarrollo, iba a quedar con un recurso asignado de más de 100.000 millones de pesos. Con la caída de los precios del petróleo y digamos con el recorte presupuestal no sabemos, todavía lo estamos averiguando si la planta todavía quedó. Ojalá, digamos, el 100% de la planta fuera financiada por el gobierno nacional. De lo contrario, habrá que hacer, como lo estamos haciendo, un proceso de estructuración financiera que permita definir cuánto deba ser el aporte del gobierno nacional sin generar elevados incrementos de la tarifa para los usuarios de Aguas de Manizales. Última, ¿cuál es la situación financiera de la empresa? Pues lo mostramos ahí, digamos, en los estados financieros se ve claramente una reducción del ingreso, del ingreso corriente de la empresa o el ingreso proveniente de la operación de acueducto, alcantarillado y saneamiento, que se deriva fundamentalmente de la reducción de los consumos, ¿cierto? Y un aumento de los costos operativos por la necesidad de hacer un trabajo de reparación y mantenimiento de la red mucho más exigente del que veníamos haciendo. Hay que trabajar en nuevos ingresos, hay que seguir trabajando en las estrategias de aseguramiento de ingresos y de optimización de costos. La situación de la empresa es una situación apretada, pero no es una situación crítica. Sin embargo, nosotros pensamos que es el momento de que el accionista, digamos, le devuelva un poco o le dé la mano un poco a Aguas de Manizales. Debemos modificar el esquema de traslado de regalías para tener una situación financiera, digamos, muy buena a futuro, que es lo que nos preocupa. Hoy la situación es, digamos, apretada, los límites de endeudamiento están en un punto que no pueden pasar de ahí, pero es una situación que, digamos, no es desesperante ni no es crítica todavía. Bueno, pasamos entonces ya a otra intervención de otro participante. Dice, queremos conocer el manejo de las aguas negras al llegar a las quebradas. Creemos en la empresa y que llegaremos a tener agua limpia antes y después de utilizarla.
Pues actualmente los vertimientos que se hacen a los diferentes cuerpos receptores son directos, sin tratamiento, excepto pues la zona, digamos algunas zonas en la parte rural que tienen plantas de tratamiento. La idea ha sido es poder completar el programa, el plan de saneamiento que señaló el ingeniero Juan David hace un momento, con la construcción de la planta de agua residual. Quisiera complementar y aclarar lo siguiente. Todo el mundo cuando se imagina saneamiento o mejoras en la calidad del recurso hídrico, se imagina a la gente pescando como en Australia en los ríos urbanos. Ese no va a ser el caso de Manizales. Nosotros, de acuerdo con lo definido por Corpo Caldas a través de la norma local de vertimientos que se llama Objetivos de Calidad, vamos a tener un río de mucha mejor calidad para uso estético, para uso recreativo, quizás para reutilizar el agua con fines de riego de cultivos o algo así, pero no digamos un río completamente limpio, porque eso exigiría costos muy altos para los usuarios y no seríamos capaces de pagar. Vamos a tener un río en mejores condiciones, pero sin llegar a los extremos. Bueno, nos preguntan para la Cuchilla del Salado, ¿para cuándo está la construcción de la planta residual? Bueno, actualmente en la Cuchilla estamos haciendo todo el tema de alcantarillado, estamos instalando las tuberías de alcantarillado en una obra que supera los 300 millones de pesos, inició hace más o menos, poquito menos de 2 meses. La idea es que más o menos en un mes termine la obra, y con el tema de la planta pues estamos en busca de los recursos para poderla construir y complementar. Yo he ido a la Cuchilla y la gente me ha manifestado mucho la inquietud de la planta. Es el principal reto. El próximo reto quizás pueda ser realizada el año entrante una vez terminemos el alcantarillado, pero hay que tener mucho cuidado dónde ubicar la planta y cómo hacerlo, porque eso puede revertirse en problemas de olores. Las plantas normalmente huelen. Entonces, es un proceso que vamos a hacer, que es el próximo reto, pero que hay que hacerlo con mucho cuidado. Nos preguntan cómo va la compra de predios para la ampliación de la cuenca Río Blanco por la extensión de nuevas construcciones en la ciudad. Hemos presentado a la gobernación, como dije anteriormente, un plan para la adquisición de varios predios en Río Blanco, que son Playa Larga, El Paraíso y Barcelona, de los que me acuerde. Es una decisión estratégica de ciudad, no tanto por la urbanización de la Aurora, sino por regularizar la oferta hídrica de la cuenca del Río Blanco. Nosotros hemos revisado, para mencionar el tema de la Aurora muy detalladamente, el plan de manejo ambiental, si así se puede llamar, de la Aurora, y hay unas zonas de amortiguación previstas que vamos a estar muy atentos a que se cumplan. Finalmente, lo más delicado de los temas de urbanizaciones cercanas a Río Blanco no es tanto la urbanización La Aurora como tal, sino la vocación de desarrollo que pueda adquirir una zona de la ciudad que no puede estar presionada urbanísticamente, y a eso vamos a estar muy atentos. El tema de plantas y mantenimiento de tanques, ¿cómo va, teniendo en cuenta el fenómeno del Niño? Pues las plantas, si hablamos de de las 2 plantas de tratamiento, pues hacemos los mantenimientos normales. Si la planta de tratamiento de agua potable, hacemos los mantenimientos normales que se hacen mensualmente, y en algunos casos, dependiendo del proceso, se hace cada 15 días. Con el tema de los tanques de almacenamiento, tenemos un programa de limpieza que hacemos junto con responsabilidad social, junto con la comunidad, de tal manera que hacemos limpieza de tanques bimensualmente, no todos, sino de acuerdo a un cronograma. Tenemos alrededor de 60 tanques de almacenamiento, entonces cada 2 meses hacemos limpieza de un tanque, de acuerdo pues a los parámetros y digamos a los compromisos de ley. ¿Qué diagnósticos se tienen en Manizales para reposición de redes de alcantarillado? Bueno, nosotros contamos con una unidad que es la unidad de diagnóstico, pues adicional a lo que dije anteriormente. Nosotros tenemos 600 kilómetros de tubería de alcantarillado en toda la ciudad, aproximadamente, de los cuales 13 kilómetros están definidos que están en muy mal estado, pues en mal estado, y que obedece a una priorización de obras que estamos haciendo durante la ciudad, durante pues las vigencias de cada año, de acuerdo a los recursos que tenemos. Con la unidad de diagnóstico lo que hacemos es determinar el estado de la tubería, para de esta manera
incluirlas dentro de las prioridades. El año pasado, en el 2014, inspeccionamos 37 kilómetros y 17 de esos 37 kilómetros no teníamos información catastral, lo cual pues incluyó en el catastro que tenemos actualmente en la empresa. Quiero saber por qué en Compráctico no prestan dinero en efectivo. Quiero saber qué hacer. Yo vendí un apartamento y necesito que reparen el alcantarillado, ya que me están perjudicando. Voy a responder la parte de Compráctico. Con Cupo Fácil, hoy pues lo que antes era Compráctico, hoy Cupo Fácil, en el momento no prestamos dinero en efectivo porque eso genera un mayor riesgo en cartera. Digamos que nosotros de todas maneras tenemos unos recursos que tienen que ser muy cuidados, lo que no queremos es que la gente no pueda pagar, y cuando vemos que prestamos sobre bienes que no son muy tangibles, digamos que le prestamos sobre un celular o sobre un bien que rápidamente no lo tienen, es más difícil que lo paguen. Entonces ha sido un análisis de cartera, darnos cuenta que si a la vuelta de 1 o 2 meses no se dan cuenta que se hizo esa financiación, podemos encontrar más dificultades en la recuperación de esa cartera. Por eso hasta ahora no hemos podido implementar el préstamo de dinero en efectivo, pero podría ser una opción. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, es bueno señalar que las redes, digamos que las redes internas, las que van de las redes locales hacia la vivienda, o sea, la tubería que pasa por la mitad de la calle hacia cada vivienda, son responsabilidad del usuario. Sí, la pregunta pues no sé si se refiere a la tubería de alcantarillado que va por la vía, pues sería bueno poder ubicar la dirección y nosotros investigamos en qué estado está esa tubería. Pero si es la red interna, o sea, la de la casa o la del apartamento o la del edificio, le compete al usuario. Acá nos dicen, ¿por qué a veces se demoran tanto para recoger los escombros cuando realizan alguna obra civil? Y tenemos otra dentro de esta misma está, doctor Juan David, quiero saber si revisaron el problema que existe en el barrio Colombia. Yo le entregué unos documentos al respecto sobre la problemática que existe. Bueno, con respecto al tema de reposiciones o las demoras que se tienen por la recuperación, digamos, del pavimento una vez se hacen las actividades, pues quiero señalar que las actividades son varias actividades en una sola. Pues nosotros vamos, ubicamos el daño, una vez ubicado el daño, buscamos los materiales, reparamos, dependiendo pues del daño que exista, si tenemos los materiales, se recupera y una vez vemos que el arreglo quedó en buen estado, se tapa y dejamos solo el espacio del pavimento. ¿Qué pasa ahí? Esto nos puede tardar, estamos tratando que no nos tarde más de 3 días para hacer la recuperación del pavimento, ya que tenemos muchos puntos en la ciudad con esa misma actividad. Una vez se pone el pavimento, dejamos los escombros 3 o 4 días para tratar de que no se afecte la reposición que se hizo, es decir, no pasen carros, no se pare la gente, no pase nada y la recuperación se haga con todo el rigor técnico requerido. Pero obviamente tenemos, pues digamos que no somos perfectos y tenemos algunos casos que se nos va más del tiempo. Le agradeceríamos que nos informaran en la línea 116 para poder atacar esos espacios que se nos va un poquito más de tiempo. En el barrio Lleras se está cambiando el alcantarillado, pues lleva mucho tiempo en uso. La comunidad da gracias a usted, señor gerente, y al señor alcalde. También solicitamos respetuosamente que terminado este trabajo se pavimente dicha vía. Sí, claro, todas las reposiciones que hacemos de alcantarillado, de acueducto y donde haya existido pavimento, se recupera se deja tal y como se encontró. Bueno, ya con estas preguntas formuladas, entonces damos por terminada la intervención. Quiero recordarle a los asistentes, por favor, diligenciar la encuesta que al principio del evento les entregamos. Es muy importante para nosotros conocer sus precisiones sobre el desarrollo de esta actividad. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación.
las respuestas que se enviaron previamente por correo electrónico se entregará dicha respuesta. Muchísimas gracias.